JR, ¿qué piensas tú del valor de la tradición dentro de la tradición reformada, tanto en Zwingli, Calvino, entre otros? ¿Qué pudieras aportar, brother? Bueno, yo quisiera nomás agregar que, como bien dice Rodney, o sea, al principio de sola escritura no es un landmarquismo, o sea, no es una arrancar todo lo que es la iglesia. Eso es totalmente, yo siempre lo que he peleado con mucha gente, no, es que la Biblia, solamente la Biblia. Bueno, y me dice, es que no tengo tradición o no tengo credo. Es que sí lo tienes, nomás que a lo mejor puede ser más extenso o es más pequeño. O sea, no existe esa. Eso es una total, un poco tonto, por no decir otra palabra. Y los reformadores, bien dice la palabra, es volver a darle forma, no es una destrucción de todo lo que es la iglesia. De hecho, ellos se llamaban a sí mismos como la verdadera catolicidad de la iglesia. Y por eso les decían papistas, no les decían católicos, o sea, porque ellos pensaban que eran los verdaderos católicos, que es un punto bien importante. Entonces, cuando dejamos la tradición, en cierta manera, como hemos platicado una vez Iván y yo, es difícil sostener muchas doctrinas que la iglesia ha sostenido en cierta manera, porque la tradición también es una parte, me va a escuchar muy católico romano, pero es una parte de la revelación que Dios mismo ha dado a su pueblo. Y es una sabiduría que ha tenido siempre la iglesia en sí mismo. Ahora, en la misma palabra nos dice que hay cosas que no van a estar escritas. Bien dice Juan que si escribiéramos todas estas cosas no cabrían en estos libros. O sea, Sí, sí. hay cosas que no se escribieron, ciertamente. Ahora, vemos en algunos escritos, por ejemplo, la Didache o la Doctrina de los Apóstoles, que lo que se hacía directamente en el primer siglo, o también nos habla Pedro de que la interpretación privada es algo que no se debe de hacer. O sea, ese principio hermenéutico de mi subjetividad que solamente se aplica a mí mismo, no es. Aparte, otra situación. La fe de la iglesia es una fe comunitaria y que está depositada ¿en dónde? ¿Cuál es la comunidad? La iglesia. Exactamente. Entonces, ahora, Juan Calvino no desecha la escolástica. De hecho, tú lees a Juan Calvino y tiene mucha influencia de la escolástica. O De sea, Pedro Lombardo, ¿no? Tiene sí, mucha influencia de ellos, de Bernardo de Claraval, entre Sí, Juan otros. Calvino es un escolástico. es un escolástico. De hecho, es un Sí, escolástico Juan Calvino. sí, estoy de acuerdo con eso. Entonces, cuando me dicen, no, es que la filosofía medieval o desecho todo eso, digo, pues entonces mejor desecha todo. Sí, y, ¿no? Sí, Y es bien claro. interesante porque Sí, Calvino, hay muchas siguiendo el credo de conexiones los entre la apóstoles. reforma y la... Adelante, Rodney. No, lo siento, es que, ¿sabes qué pasa? Que el audio como que está un poco retrasado, como hay un silencio, pero no, me llega tu audio después, Sí. entonces siento que hay un silencio ahí y... Entonces, no, continúa. Ok. No sé qué está pasando acá con la red. Pero bueno, igual, siguiendo con el credo de los apóstoles, Calvino trató de demostrar que ellos eran más fieles que los católicos romanos, ¿no? Entonces, la fe histórica de la iglesia, ellos comienzan a tratarlo como la verdadera catolicidad, como viene diciendo Rodney y JR. Ahora, de lo que decía JR es muy interesante ver, porque muchos decían, bueno, es que Calvino fue muy brillante en sistematizar la institución de la religión cristiana. Bueno, es que ya había alguien anterior que ya había desarrollado la forma de escribir teología de manera sistemática, como fue Pedro Lombardo, que es, de hecho, las sentencias de Pedro Lombardo fue el modelo para la institución de la religión cristiana. Entonces, aunque sí se dice que Calvino quiso rechazar la escolástica, utilizó muchos medios de la escolástica y utilizaron muchos medios de la tradición, ¿verdad? De la tradición cristiana. Aún adelantándome un poco, Rodney, JR, referente al canon bíblico, se me hace algo curioso y tal vez me adelante un poco referente a esto, pero es muy interesante. Cómo los concilios, dice la Confesión Belga en el artículo 20, que era evidente que hubo muchos errores dentro de los concilios que ellos rechazan, es decir, de cuestiones de la tradición. Pero lo que rechazamos, dicen ellos, es todo aquello que forma una superstición dentro de la iglesia.
ya sea como decía Rodney, las cuestiones de las indulgencias, que se creía que el Papa estaba en un nivel semejante al de Cristo, ¿no? Pero ahora, referente al canon bíblico, ya que ellos en el artículo 6, la confesión belga, dice que tanto libros de Esdras como Tobías, Judith, Sabiduría, dice lo siguiente: la iglesia podrá leer estos libros y también tomar de ellos enseñanzas en tanto estén en conformidad con los libros canónicos. Pero se me hace un poco curioso, y es algo que me gustaría resaltar, que Westminster, referente al canon, dice lo siguiente: ni deben ser aprobados o usados de otra manera como escritos humanos. Tal vez se note un poco ahí la diferencia, que la confesión belga toma este principio de la tradición, de se pueden tomar siempre y cuando no contradigan las escrituras, y el caso de Westminster se muestra un poco más radical, como que vamos viendo un aspecto de transformación de la tradición, ¿no? Como una línea en la cual se empieza a rechazar cada vez más aspectos tradicionales. Mencionando las cuestiones de la tradición, tanto como la Trinidad, lo que es el credo el credo niceno, los escritos de Atanasio, entre otros detalles, ¿no? Y para finalizar nomás esta argumentación, a mí me gusta mucho lo que dice el Catecismo de Heidelberg, que es la pregunta 22. ¿Qué es lo que debe creer el cristiano? Todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio, sumariamente contenido en el credo apostólico, en cuyos artículos expresa la universalidad e infalible fe de todos los cristianos, ¿no? Ahí vemos cómo los reformadores, precisamente en las confesiones, la tradición, que es todos estos elementos, no lo rechazan. Y cabe mencionar, también me gustaría añadir un poco, referente a las festividades litúrgicas, porque aún el sínodo de Dort, él menciona lo siguiente: se administrará la Santa Cena una vez cada 3 meses. Aún cabe mencionar que no tenían esa regla de que cada domingo debería celebrarse la Cena del Señor. También es edificante donde permitan a las circunstancias recibir cada domingo, el domingo de resurrección, la fiesta de Pentecostés y Navidad. Pero en los lugares donde todavía no hay congregaciones organizadas, es necesario instalar primero ancianos y diáconos, dice esta parte en el Sínodo de Dort, en la regla 63 de los cánones. ¿Qué piensan ustedes respecto a esto? Porque son elementos de tradición, cosa que después la iglesia en Westminster comienza a rechazar, ¿no? Bueno, creo yo, nomás ahí adelantándome un poco, en Westminster, por lo que había estudiado yo de la iglesia anglicana, un poquito, y si no, corrígeme, ya tiene un poquito de influencia de los puritanos, ¿no? Ahí en la confesión de Westminster. Entonces, se nota ahí un poquito la diferencia entre el puritanismo y el movimiento. Para mí, el movimiento reformado y el puritanismo son un poquito ahí contrarios en alguna otra cosa. Y en ese punto se me hace un poquito diferente, porque a final de cuentas yo, también por mi influencia anglicana como metodista, pues yo sí llevo un calendario litúrgico, y para mí es de gran enseñanza tenerlo y llevarlo, porque a final de cuentas el hombre es un hombre cíclico, en el cual necesitas ciertamente llevar remembranza de lo que está llevando. De hecho, acabo de hablar con John Paul acerca del miércoles de ceniza, porque nosotros sí lo celebramos, una situación ahí un poquito, pero realmente no sé, creo que aparte de ese rechazo en cuanto a situaciones de celebrar cualquier fiesta litúrgica, viene un poquito más del puritanismo como tal, ¿no? En el cual dicen que solamente el día del Señor es el domingo y es el único que se puede celebrar, que tienen 52 días litúrgicos, creo que siempre es su palabra que utilizan.